Tulancingo.es, Ingrid Ibarra, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, Emanuel, de estar contigo en la autoinvitación que me hice porque cuando vi tu podcast, la verdad es que me emocionó mucho todo lo que estás logrando, el nivel de conexión que creo que genera la identidad de ser tulancinguense o tulancingueño, aguas, que ahí hay todo un tema, ¿eh? Ya sé, y es que entre comunicólogos te veas, ¿verdad? Que nos ponemos a analizar todas esas cositas. Y la verdad es que me encanta porque, a ver, te autoinvitaste, pero no, siempre te tuve en mente porque, a ver, fuiste de las primeras personas que me escuchó decir que quería hacer un podcast sobre Tulancingo, y hoy es una realidad y me da mucho gusto que estés aquí compartiendo el espacio conmigo. Muchas gracias. No, gracias a ti y qué gusto porque también nos hemos visto a lo largo de, digamos, las etapas de estudiantes, tú y yo, nos hemos seguido sin querer y nos hemos perdido y luego nos encontramos y ha sido, la verdad, muy grato ver cómo has crecido en tantas cosas, en tantos desarrollos personales, proyectos, en fin, me parece genial. No, y a mí me encanta también porque a partir justamente de que egresamos, pues el camino ha sido diverso, pero coincidimos en algunos puntos, ¿no? Y quiero empezar por ahí, o sea, estudiaste comunicación, saliste a trabajar, ¿en dónde empezaste a trabajar? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Fue muy curioso, pero además quiero contarles aquí a tu público un secreto que seguramente tú nunca vas a decir. Yo de ti supe un poco más porque dentro de la universidad donde estudiamos, la Autónoma de Hidalgo, sale un reporte de los resultados de los exámenes EGEL. Y esto, bueno, quien ha estudiado sabe que los exámenes EGEL son todo un tema porque son verdaderamente muy rigurosos. Es un examen en donde todo el mundo entra en estrés. Y bueno, ya para no hacerles el cuento largo, vi el nombre de aquí mi amigo como uno de los mejores de su generación. No recuerdo exactamente qué ranking o qué lugar tenía, pero yo me acuerdo haber leído tu nombre y dije, creo que lo conozco y me gustó saber que eras pues uno de los mejores promedios, de los mejores resultados en los exámenes y dije, bueno, pues es un buen referente. Y bueno, pues nada, ya para comentarte dónde trabajé por primera ocasión, pues muy vinculado a la universidad. Curiosamente, yo me acuerdo que ni el título tenía y ya me habían enviado pues la información para un casting de Ultra, en donde me preguntaron si quería participar por parte de los mismos coordinadores y gente de la universidad y les dije que sí, quería participar. Pues nada, total fui y ya tuvieron a bien darme el puesto en Ultra. Ese fue mi primer trabajo oficial que tiene que ver con este asunto del periodismo. Y ya, fue muy chistoso porque me aventaron así a hacer los reportes o los enlaces que se hacen a distancia. Seguro ustedes lo ubican porque es el clásico que se va a la calle y da los reportes de la luz, de las calles, de los baches, de mil cosas, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que no tuve como una antesala así de, oye, tú le tienes que hacer de este modo o lo que sea. Me acuerdo que era el noticiario, me subí a la unidad móvil de Ultra, que en ese entonces, no sé si se acuerdan, pues Ultra tuvo una van toda, pues con la marca y todo el rollo, ¿no? Una verde. Ajá, muy padre, ¿no? Y salían y hacían toda su labor. Y después ya fueron cambiando de unidades y a mí me tocó pues salir con un amigo y compañero a hacer este primer enlace. Y bueno, fue muy divertido porque, insisto, pasé el casting, me mandan como a un periodo de preparación, que insisto, no fue así como que me prepararan para el enlace, pero me dijeron, no, pues esto es la empresa, este es el programa, esto es lo que hacemos y ya. Llegó el día y la hora y me acuerdo que tuve que salir al aire, nervios a full, sudor a todo lo que daba y bueno, al final comencé así. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Ultra? Estuve poco tiempo, estuve como 9 meses, porque curiosamente después de eso, también con unos amigos, nos dedicamos a la consultoría en comunicación que nadie sabía y yo creo que hasta la fecha nadie sabe qué es eso. Sí, de hecho, ahora ya hay más cultura, creo, sobre el tema de la comunicación en los diferentes ámbitos de la vida, pero sí, en ese momento era difícil.
que te entendieran cuando tratabas de explicarles todo lo que implica la comunicación en la vida cotidiana y en la empresa, ¿no? Sí, entonces como nadie sabía exactamente qué era una consultoría en comunicación, pues nos fuimos por lo más común y sencillo para la gente, que es la publicidad. Comenzamos con la publicidad en una revista que, por cierto, nos fue, la verdad, muy padre. Era una revista de excelente calidad. Yo creo que de las mejores que han habido aquí, no porque yo haya participado, sino dándoles el crédito a quienes fueron mis amigos y socios en ese momento. Y la revista se llamó Renombre y a través de esa revista poníamos publicidad, pero metíamos artículos de para qué era la comunicación, por qué servía, qué era el clima organizacional, qué era la planeación estratégica, temas tan importantes que hoy para los empresarios sigue siendo un factor fundamental para el desarrollo. 100%, pero me voy a regresar un poquito al tema de Ultra porque fueron 9 meses, pero creo que marcaron en ti algo especial, ¿no? Porque a final de cuentas, toda la experiencia que aprendiste ahí, ahora la vuelves a retomar en Radio Universidad. Pero antes de eso, cuéntame cuál fue, después de ese primer impacto en tu primer enlace, ¿cuál fue el momento más bonito que pasaste en Ultra? Ultra es un medio que me parece que tiene muchos puntos a favor, muchas virtudes. Puedo decir que para quienes nos dedicamos a la radio, o quienes son radialistas, como es el término que ahora siento que es más apropiado, es muy importante trabajar en una cadena de radio. Es de las pocas cadenas que no están en Ciudad de México. Son contadas, insisto, las cadenas de radio que están en provincia y bueno, pues Ultra es una de ellas, seguramente ustedes lo ubican, están en Toluca, en Huauchinango, en Tulancingo, en Aguascalientes, en Michoacán. Y bueno, yo le aprendí muchísimo a Ultra el aspecto de cómo tienen una visión muy clara de que no importa que no estén en la capital, buscan innovar. Yo siempre percibí de sus directores, aunque nunca tuve el gusto de tener un contacto más cercano, esta capacidad de estar actuales en lo que se hace, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo mucho de la tarjeta de presentación que me dieron de Ultra y todavía la guardo porque fue en un material ecológico, tendencias que, insisto, pues no cualquier empresa sigue, ¿no? Totalmente. Entonces, de Ultra aprendí mucho eso. Y lo más bonito que me pasó en estas experiencias de hacer enlaces, pues es esta cercanía que la gente percibe contigo como locutor. Un día me acuerdo que se me acercó alguien, yo llevaba el chaleco y en la calle se orilla alguien así en su carro, se estaciona y se baja y me dice, oye Ingrid, como si nos conociéramos. Y yo por un momento me espanté porque... ¿Quién es? ¿No? Porque se bajó, me llamó por mi nombre, se estaciona de una manera un poco súbita y me saluda. Y para mí darme cuenta de que la gente te hace parte de su vida, para ti le resultas familiar, ¿no? A través del escucharte diario, pues creo que eso me marcó mucho. Y por otro lado, pues obviamente vives muchas cosas, ¿no? Y más cuando te toca andar en campo. Me tocó, me acuerdo, conocer al nieto del santo. Órale. Porque en uno de sus aniversarios lo invitaron. En ese momento quien estaba a cargo del Museo del Santo aquí en Tulancingo hizo un evento especial en donde hicieron una función de lucha. Traen al nieto del santo, que en ese momento era Espanto. Espero que no me corrijan ahí los que saben de lucha, pero según en ese momento era ese personaje. Y la verdad es que fue una experiencia muy grata, ¿no? Eso, y también me acuerdo que el primer evento al que me mandaron cubrir fue la carrera atlética de septiembre que se hace en Tulancingo. Sí, claro. Y yo me acuerdo que me subieron a la batea de la policía municipal que andaba ahí en el andaba ahí en el operativo y yo iba literalmente en la batea tomando fotos de quienes iban corriendo en ese 16 de septiembre. Y bueno, pues experiencias muy gratas como esas, pero también otras no tanto, Emanuel, porque ser periodista... Totalmente, es algo complejo y más en México. Te lleva a conocer cosas que yo creo que me abrieron mucho los ojos. Por ejemplo, conocer las colonias de Tulancingo, que están aquí a 20 minutos del centro de la ciudad y que son colonias que parecen de película, sin drenaje,
sin calle, sin luz, con muchos niñitos en situaciones difíciles. Son paracaidistas, gente que llegó del Estado de México, de Ciudad de México, de otros lados, que llegaron a vivir acá y que uno, la verdad, nunca se da cuenta de eso porque estás nada más literal de tu trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo o de la escuela, pero nunca vas y te das una vuelta a esas colonias en donde ha llegado gente a vivir por diversas circunstancias y que yo fui a conocer, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de recorridos que tuve por la naturaleza del trabajo. Conocí Tulancingo en su momento, en ese año. Yo me sabía las calles que ni siquiera habían inaugurado. Ya las conocías. Todos los atajos habidos y por haber. Y las colonias que nadie va, más que los que viven ahí. Y que es muy difícil porque en su momento y hasta la fecha todavía tenemos problemas de regularizar esas colonias. Totalmente, y es que ese es un tema bien importante y bien cierto, porque parece que Tulancingo es muy pequeño, pero en realidad es bastante extenso en territorio y la mayor parte es rural. Y la mayor parte carece de muchos servicios y es algo que pues en algún momento esperemos que se pueda regularizar, ¿no? Y toparte con ese Tulancingo que dices, esto sigue siendo Tulancingo, es sorprendente, porque incluso o sea, el nivel de pobreza que puedes llegar a percibir es impresionante. A mí también me ha tocado andar en esos lugares, en esas colonias por diversos motivos. Y sí, también me llevé ese impacto de, ¿y esto también es Tulancingo? Y sí, y tenemos que pues visibilizar esas partes de que ojalá que en algún momento se pueda hacer algo para que se regularicen y que tengan por lo menos acceso a servicios básicos. Y yo creo que toda esa mezcla, insisto, de mi primer trabajo me dio un contexto y un bagaje mucho más allá de lo que yo había tenido, porque al final, pues tú creces en una familia quizá no acomodada, no con todo solucionado, pero tienes tu casita, tienes donde jugar, tienes a dónde ir a la escuela, algo en tu mesa no falta para comer, pero cuando te das cuenta que hay personas, insisto, a 20 minutos de ti, o del centro de Tulancingo, que es lo que pensamos que es Tulancingo. Tulancingo es mucho más que el centro o la primer cuadra, ¿no? En donde se fundó este lugar. Insisto, creo que te abre los ojos y te dan ganas, pues de hacer muchas cosas, ¿no? Sí, y eso es algo que ha marcado desde aquel tiempo y por eso me quise regresar a esa etapa de Ultra, porque eso te marcó al futuro, ¿no? Y de ahí saliste, tuviste muchas experiencias y fundaste tu propia empresa con tus socios, ¿no? Así es, y la verdad también fue una experiencia muy linda, muy grata. Conocí a mucha gente de aquí, empresarios, que son personas que empezaron de cero su proyecto y que han logrado consolidar sus empresas, generalmente restaurantes, comercios. Yo recuerdo casi todos los que fueron mis clientes, hablando de que yo tuve el gusto de tratar con ellos, se convirtieron en grandes amigos. Y también aprendí mucho de ellos, ¿no? Porque al final, pues en el tema de la comunicación yo tengo mucho que aportarles, pero toda la experiencia que ellos tienen en cómo consolidar un negocio, etc., la verdad es que hay gente muy capaz y gente que ha logrado hacerla aquí. Eso es bien importante. Cuéntame la historia de alguno que puedas contar, que tú hayas percibido eso, ¿no? Que llegaste, aplicaste técnicas de comunicación y que notaste el cambio en un negocio que a lo mejor ya era bueno, pero que se transformó todavía más con lo que ustedes pudieron hacer con ellos. Pues yo recuerdo con mucho cariño y espero que no haya mayor inconveniente en mencionar, pero el señor Jesús Aguilar de Hamburguesas Más, un señor que tenía una experiencia en bancos de muchos años, decide poner su negocio de hamburguesas que hasta la fecha sigue y que como la mayoría de empresas es familiar, ¿no? Al final, ¿qué significa eso? Que eres una empresa que no rebasa de los 50, de los 20 empleados a veces y que te mantienes en ese esquema por muchos años, insisto, y que me acuerdo que él nos dio la oportunidad de trabajar este tema de la cultura organizacional, de decir, esto es Hamburguesas Más, estos son nuestros valores, esto queremos lograr. Y yo lo que noté de él y de su equipo es que constantemente buscaban la capacitación. Y yo creo que eso es fundamental para cualquier empresa familiar, porque podrás ser experto en hacer hamburguesas, es un ejemplo, ¿no?
pero hay muchos otros casos y temas que una empresa, pues sí, un negocio requiere para formalizar y profesionalizar y verdaderamente establecerse, ¿no? Entonces, algo que le reconozco a él y a muchos, insisto, él solo es el ejemplo, pues que sí está claro que para crecer, para consolidarse, incluso para resistir el paso de los años, se requiere visión, se requiere cultura, se requiere resistencia, se requiere capacitación, se requiere mejorarse constantemente y eso lo noté en él y en varios, insisto. Oye, qué bonito. Dentro de este periodo en el que te dedicaste a la consultoría en comunicación, también tuvieron la oportunidad de trabajar para la Feria de Tulancingo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fíjate que, bueno, sí contrataron a la empresa en ese entonces. Yo justo en ese periodo fue cuando empecé a despegarme un poco de ahí, pero lo que recuerdo que nos fue muy bien fue con la propuesta de imagen, con el logotipo en su momento. Y fue muy grato porque al final saber que, pues, que una imagen más pulcra, más pulida, con más sentido, con otro nivel de proyección estaba para Tulancingo, fue muy grato saberlo, ¿no? Verlo ya impreso en los boletitos y en los pendones y por todos lados y saber que lo que habíamos hecho en términos de imagen era algo muy digno. Eso fue muy grato, insisto, y creo que sí me tocó gran parte del proceso, pero ya después, digamos, ya cuando estaba la feria al full, pues yo ya estaba prácticamente en una pausa ahí con la empresa por temas personales. Sí, claro, entiendo. De lujo, entonces, esta fue otra experiencia. Y cuéntame otra que hayas pasado en ese inter, ¿no? O sea, vienes de la radio, empiezas tu empresa, le pones pausa a tu empresa y ¿qué decide hacer Ingrid en ese momento? En realidad no había fíjate que yo llevaba como 10 años de no parar, desde que empecé el servicio social hasta esto que estamos platicando. Yo llevaba como 10 años de trabajar literalmente de sol a sol y hoy no es que me arrepienta, pero creo que a veces nos emocionamos tanto y tenemos tanto que hacer y tanto que dar y salimos con este ímpetu universitario, ¿no? De querer hacer todo. De querer comer el mundo. Y realmente siento que yo lo estaba haciendo en ese sentido junto con mis amigos, ¿no? Lo estábamos logrando, algo que creo que pocos comunicólogos podrían decir que ni siquiera llevaban 2, 3 años de egresados y ya habían llevado campañas, ya habían hecho una revista, ya habían estado en medios. O sea, muchas cosas que creo que para nuestra generación era no muy común. Había sus casos excepcionales, ¿no? De gente con un talento muy, muy marcado, por ejemplo, locutores, presentadores, que se iban a los grandes medios de comunicación nacionales, pero así gente que haya hecho cosas en su ciudad y que haya penetrado en el ámbito empresarial, en el ámbito de lo gubernamental, en el ámbito de medios de comunicación, pues creo que no muchos, ¿no? O sea, como que también hay que decirlo, estudiar comunicación no es tan fácil en el sentido de las oportunidades laborales. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Y perdón, Emanuel, no te contesté. ¿Qué hacía? O sea, ¿qué hacía en ese inter? En realidad, fíjate que justo como llevaba un ritmo de vida súper apurado, curiosamente, mientras también hacíamos lo de la consultoría, yo di clases, o sea, me volví loca. Yo daba clases en, en prepa, en universidades. Seguramente algún alumno podrá ver este video en algún momento. Y creo que también aprendí mucho de la docencia. Dar clases en prepa no es nada sencillo. Creo que es más difícil que hacer este video. Seguro que sí. Yo creo que es un reto, ¿no? Sobre todo por tener la atención de los adolescentes, ¿no? Y más ahora con tantos distractores. No, de verdad que no fue sencillo. Yo di clases en el Colegio México. Me dio oportunidad Luis Fernando Garrido, a quien le mando también un saludo grande. Y que también creo que es un personaje muy importante por lo que significa dentro de la educación, tanto su padre como él. Y bueno, en ese momento, fíjate, llevé a mis alumnos a hacer una especie de radio en ese colegio. Sí. Y los chicos se emocionaron bastante y empezaron a hacer sus proyectos y por lo menos experimentaron qué era hacer un programa, ¿no? Y por ejemplo, ese recuerdo tengo. Di clases en ETAC, di clases en el Colegio Anáhuac, di clases en el UTESI, o sea, en todos lados que había comunicación o algo que se le pareciera,
que tenía que ver con administración, mercadotecnia, publicidad y comunicación, tal cual esa materia, también lo hacía. Y ya después de todo este ritmo loco que llevé, decidí pausar. Tuve igual ahí un tema personal y dije, necesito frenarme tantito, necesito un break. Y la verdad es que el break me duró bastante. Sí, me sí. duró mucho el break. Y en ese break lo que hice fue estudiar en línea. Todos los cursos que me encontraba. Y me acuerdo que había una certificación en línea, era un diplomado que era por parte de la Fundación Carlos Slim. Y el diplomado era en integridad web. No, bueno, me metí a temas tecnológicos que yo nunca me había metido. Y me costó horrores sacar ese diplomado. Me acuerdo que además iba en conjunto con la Secretaría de Educación, me parece que del Estado de México. Y en ese inter me metí a estudiar en línea y yo solita me puse en mis horarios. Me voy a poner a estudiar. Y es lo que hice durante un tiempo considerable hasta que se dio la oportunidad de llegar a Radio Universidad. Qué padre, porque ahí fue justamente donde también hicimos un proyecto en conjunto y que, bueno, también fue un experimento bonito, ¿no? Que aprendimos mucho los dos. Sí, Manu, la verdad es que estaba este movimiento de sin voto no hay dinero Así es. de Pedro Kumamoto. Así es. Personaje político del país que tú y yo coincidíamos en que estaba haciendo un movimiento muy interesante en su momento. Así es. Y me acuerdo que te encontré en la calle y platicamos de lo que estaban haciendo y que por qué no armábamos algo acá. Y tú y yo, dos gatos contra el mundo. Totalmente, ahí nos fuimos a repartir volantes y a explicar a la gente de Tulancingo por qué era importante esa iniciativa, ¿no? Y la verdad es que yo lo recuerdo con mucho gusto porque era, y sigo creyendo mucho en esas candidaturas independientes, a pesar de que han tomado un rumbo medio extraño ahora, pero la verdad es que fue una experiencia bien padre ese momento. Sí, y es que la maravilla de la comunicación es que es tan amplia que también abordaba en su momento en la universidad el tema de la comunicación política y es en donde tú y yo coincidimos en muchos sentidos y ya me acuerdo que nos volvimos locos y empezamos a hacer eso, ¿no? La promoción del movimiento, que ahora, bueno, ya es otra cosa y Pedro anda en otros rollos y tú y yo también. Totalmente, pero la verdad es que creo que fue algo bonito y que creo que, aparte de recordarlo con mucho cariño, creo que es importante la participación en la política, independientemente del partido a que pertenezcas, el partido al que le dediques tu tiempo y tu vida, o como en el caso que nosotros creímos en su momento, pues en la política sin un partido, que también creo que es totalmente válida y que haría falta retomar un poco esas candidaturas, algo que se han perdido un poquito, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ahora, 10 años después, ¿qué piensas? Pues bueno, pienso que particularmente el fenómeno político en lugares muy específicos del país son posibles de realizar, como lo fue en este caso. Me acuerdo que Pedro estaba en Zapopan, en donde logró una candidatura y muy memorable porque su promoción era en cajas de cartón. Él no mandó imprimir nada, no traía, como dices, el presupuesto de un partido político. Al menos no de manera evidente que dijeras soy de este color o de esta idea. Y bueno, lo que yo pienso ahora y concretamente de Tulancingo, creo que Tulancingo es un municipio en el que perfectamente podría funcionar una candidatura independiente, porque Tulancingo es muy particular en cómo funciona políticamente. Curiosamente, los ganadores a la presidencia municipal, pues sí, por mucho tiempo fue el partido oficial en su momento, pero siempre Tulancingo tuvo un sello muy, muy interesante en donde siempre ganaba el candidato. Independientemente del partido al que perteneciera, ganaba el candidato o la candidata, en este caso que al final fue, ¿no?, en esta administración. Pero yo pienso que este fenómeno de candidaturas independientes debe encontrarse un terreno fértil, ¿no?, con ciertas características como lo fue Zapopan, y que creo que Tulancingo, si bien no es Zapopan, comparte algunos rasgos muy interesantes poblacionales y de tendencias que se han visto a lo largo de la historia en las elecciones.
Totalmente, ¿no? Y de hecho hemos tenido ya varios. De hecho, participamos por ahí, digo, hablado particularmente de la candidatura independiente de Alex Agüed. Y la verdad es que es un ejercicio bien intenso desde las firmas, desde buscar el financiamiento y muchas cosas que vives en una candidatura independiente que la verdad es que está súper padre. Lo volvería a hacer 1000 veces, aunque No, sí es un reto bien importante. yo te admiro porque sé lo que significa una campaña, pero fíjate, sí es bien distinto una campaña ciudadana a una campaña con un respaldo político, ¿no? De un grupo muy específico. Insisto, creo que hay que ver lo que pasa después en En los el años, futuro, ¿no? totalmente. Y bueno, retomando entonces, tomaste esta pausa, te pusiste a estudiar y entonces llega una nueva oportunidad, ¿no? Radio Universidad. ¿Ya cuántos años llevas en Radio Universidad? Pues fuimos de los fundadores, creo que somos de los pocos, o quizá no sé a quién se le ocurrió salir al aire en pandemia, pero Sí, de hecho. nosotros hicimos radio en pandemia, salimos al aire en pandemia, y yo creo, y lo hemos platicado un poco en chiste y un poco no, debimos hacer un libro de cómo se hace radio en pandemia. De verdad, aunque tenemos las mejores instalaciones, y de verdad no es por hablar de manera, digamos, adulatoria, pero las instalaciones de Radio Universidad Tulancingo son de las mejores que hay, puedo decir que en el país en este momento. Y pese a esa gran tecnología y todo lo que teníamos, la pandemia nos mandó a nuestras casas, ¿no? Y yo Totalmente. tuve que hacer radio en el closet de mi casa, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. o sea, les sonará chistoso, pero yo de verdad llegué al punto en donde tenía que mandar pues mis contenidos, mi material grabado en casa porque la pandemia nos había mandado a todo mundo pues a guardarnos y solo se quedaba uno o dos De de guardia. guardia. Y fue una historia, creo que, insisto, quizá después podamos hacer una película, a ver qué hacemos, porque de verdad lanzar una estación de radio en plena pandemia, pues no, para empezar, nadie lo sabía. Sí, sí, sí. O sea, los planes que había De promoción, de publicidad y de demás. todo, o sea, todos los planes obviamente nunca nos pasó por la mente a nosotros como locutores y mucho menos a las autoridades universitarias que se nos iba a atravesar una pandemia, ¿no? Pero ¿qué crees? Pues el tema de Secretaría de Comunicaciones era que tienes que salir al aire porque desconozco los plazos exactos de ley, pero desde que te dan La licencia. la licencia para funcionar, pues tienes un tiempo para lanzar la señal. Wow. Y bueno, nosotros tuvimos que cumplir, por supuesto. E insisto, yo no tengo los datos de las fechas exactas ni la reglamentación con puntualidad, pero de que teníamos que salir, salimos y después nos tuvimos que guardar. Wow, qué impacto, ¿no? Y cómo ha sido esa transición de lanzar Radio Universidad mientras que era pandemia a ya poderlo hacer de forma normal? ¿Cómo te sientes ahora de haber sido de esa generación que la fundó y que sigue ahí todavía? Me siento afortunada porque hemos podido generar contenidos que al final en Tulancingo no existían. O sea, para empezar, no había una estación pública educativa, cultural. Ustedes saben, además Tulancingo es de tradición de radio impresionante por la NQ, por Ultra, por la QB en su momento, que ahora es Estéreo Milet. Tulancingo ha sido siempre un municipio, una ciudad que escucha la radio, ¿no? Ahora en las generaciones nuevas no es tan fácil. Aún así hay esfuerzos muy interesantes de contenidos para niños. Pero en Radio Universidad, siendo esta radio pública, cultural, universitaria y pública, o sea, todo eso, generar contenidos que no van condicionados por el factor económico, pues obviamente te da muchas libertades creativas, ¿no? Y por supuesto de poner sobre la mesa temas que en otras estaciones difícilmente serían populares, ¿no? Siendo honesta. Entonces, en mi caso, desde que yo supe que iba a trabajar ahí, lo vi como una grandiosa oportunidad para hablarle a la población que vive aquí. Porque justo como en este proceso de entre Ultra, o sea, de Ultra a Radio Universidad pasaron varios años, pero toda la experiencia que me dio el haber conocido el municipio, la ciudad,
yo creo que me dio los elementos para saber de qué tenía que hablar. Y yo sabía que tenía que hablar, no yo misma, sino generar contenidos para niños, para padres de familia y temas que tenían que ver con psicología, ¿no? Yo dije, es que esto nos urge, y no solo aquí, nos urge en el país entero, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que sí me la pensé mucho. Dije, ¿cómo le hago para hablarle a los padres? ¿Cómo le hago para hablarle a los niños? ¿Y cómo le hago para hablar de psicología? Pues yo no soy psicóloga, ¿no? Pero afortunadamente pues hicimos varias alianzas con la misma comunidad universitaria en donde tenemos gente valiosísima, doctores de verdad de calidad internacional, que me ayudaron a desarrollar el concepto de psicología de manera más amable, de manera más aterrizada. Y me acuerdo de quien, el primerito que me apoyó para hablar de temas de psicología, el doctor Abel Lerma Talamante, es un doctor investigador que llegó de Chihuahua a Hidalgo y que me dijo, le damos. Y él era el director del área académica y él me dijo, yo voy. Y me acuerdo que él hacía el viaje en moto, porque aparte es un señor. Sí. Era una cosa muy divertida. Él llegaba en su moto chopper desde Pachuca en temporada de pandemia, cuando todavía estábamos en pandemia, y él llegaba, hacía el viaje, el traslado, con tal de grabar el programa, ¿no? O sea, sí, gente así que dices, pues no tendrían por qué, pues hacer todo eso, ¿no? Sí, claro. Y lo hizo, ¿no? Encontré gente que me apoyó en los proyectos que sonaban imposibles, como el de hablar de paternidad. Pocos papás querían hablar de paternidad porque muchos se sienten malos padres, ¿no? Decían, es que yo no quiero hablar de paternidad porque pues no me siento que sea la eminencia en la paternidad. Y yo les decía, no, pues es que justo la idea es hablar de lo que sí haces y aprender de lo que puedes añadir, ¿no? Y hacer más. Y uno de mis amigos también, que es uno de los padres más padres que conozco, que se llama Abraham Ordaz, me apoyó mucho. Él fue como el padrino del programa. Y con él empecé. Y luego tenía invitados semanales. Y yo no sé en qué estaba pensando, Emanuel. ¿Por cuánto tiempo? No, o sea, yo me aventé con invitados semanales hablando de paternidad fácil 1.5 o 2. Y ahora que lo pienso, digo, ¿cómo le hice? ¿Quién sabe? ¿No? Sí, y el proyecto de niños en su momento no lo pude hacer. No lo pude hacer porque era arriesgar a los niños a que fueran a las cabinas, en pandemia también. Tuve que ponerle pausa y ese programa salió un año después de la inauguración, ¿no? O del lanzamiento, cuando ya podía invitar niños. También una experiencia, la verdad, súper divertida, niños talentosos, diciendo cosas que solo los niños pueden decir, los niños y las niñas, adolescentes, diciendo cosas que te enseñan, que te hacen divertirte, niños muy talentosos en música, en poesía, en videojuegos, en dinosaurios, en el espacio, en tantas cosas que los niños nos fueron a compartir en este programa que se llama Stand Up Kids y que sigue actualmente. Y bueno, pues eso fue para mí, Manu, o sea, fue una oportunidad de acercar contenidos que, insisto, de otra forma no podrían llegar porque poca gente le invierte a eso, ¿no? O casi nadie le apuesta a contenidos que son, para empezar, no son fáciles de generar. Definitivamente no. Y en segundo lugar, son temas de los que casi nadie quiere o puede hablar, ¿no? Si no hay un salario de por medio, si no hay un financiamiento. Y te puedo decir que todos estos programas han sido, pues sí, propuestos desde mi papel de producción, pero todos han sido voluntarios. Gente voluntaria que creyó en que estos contenidos valían la pena y los empezamos a generar y hasta la fecha. Pero han tenido esa multicanalidad en que es dirigido a radio principalmente, pero también creo que están en YouTube. ¿Todos están en YouTube? Sí, tenemos un canal de YouTube. La verdad es que sí se nos escapa un poco de las manos a veces abarcar todo lo que significa ser multicanal. Hoy en día es un trabajo abismal. Enorme. Sí, hacer contenidos chiquitos para un solo canal es verdaderamente complicado. Te estoy hablando de 20 y tantas producciones radiofónicas. Es una labor ardua
Realmente pienso que sí, hacia allá nos vamos enfilando o perfilando, mejor dicho. Pero sí, tenemos un canal de YouTube. De hecho, ahí tengo colgados algunos programas de Stand Up Kids, que otra de Toma Aliento también. De Papá Aplicado no, pero en Facebook sí hay extractos por ahí. Creo que yo todavía alcancé a ver unos de Papá Aplicado en YouTube. Uno o dos por ahí de los primeros que hiciste, no sé. Claro, Sí, los primeros sí estaban ahí, tengo, porque ahí es donde yo los veía y me encantaba ver ahí lo que platicaban contigo. Bueno, pues justo. Ahí hay algunos de los primeros programas, como tú dices, que se generaron, están colgados en YouTube. Súper, y entonces, o sea, son 20... ¿Cuántos dijiste? Veintitantas producciones que se hacen no solo continuas, conmigo. sí, pero continuas Sí. en toda la semana. Sí. Es la barra de contenidos de Radio Universidad Tulancingo. Sí, estamos hablando de producciones únicamente de Radio Universidad Tulancingo, más las que se traen de las otras estaciones. Uh-huh. Entonces sí, estamos hablando de una cantidad enorme de producciones. Oye, está súper interesante. A final de cuentas, creo que la radio ha marcado mucho tu vida, ¿no? La radio, desde que yo era niña y escuchaba a los locutores, y a mí todavía me tocó el estéreo y grabar en el cassette la canción favorita. No, sí, totalmente. No, y salía la canción con todo y sello, me acuerdo. Sí, definitivamente sí, también me tocó ahí andar cazando las canciones que te gustaban en la radio. No, y fíjate que yo fui muy privilegiada porque aún, insisto, si bien yo no vengo de una familia acomodada ni con grandes posibilidades, en su momento fuimos de los que nos tocó la antena parabólica, la teníamos, yo tenía tele, estéreo, teléfono, videocasetera en mi cuarto, era más la era más la producción que lo que era mi cuartito casi de 1.5 por 2. Wow. Y yo ahí tenía todo. Me acuerdo que tenía el teléfono al lado de la cama, mi tele ahí arriba y mi estéreo para escuchar, ya fueran cassettes, radio y todavía vinil. Todavía vinil, no. Yo el vinil la verdad es que casi ni me acuerdo, pero sí, también la radio también en su momento era andar ahí cazando todo, ¿no? Y sobre todo que tenía esta herencia de la televisión, ¿no? De tener horarios específicos con una barra específica, y estar ahí atento a ver a qué hora salía tu programa que querías escuchar, ¿no? Sí. La verdad es que la radio siempre estuvo como presente, yo creo que en la vida de muchos. Y fíjate que hace poco platicaba de la inundación de Tulancingo. No se me olvida que aparte yo estuve damnificada, o sea, literal. Sí. O sea, yo sí fui de las niñas que terminaron en otra casa de quién sabe quién. Y me acuerdo perfecto que nos recibió una señora que hasta la fecha no me sé su nombre, ni sabría cómo llegar, pero yo me acuerdo que vivían en el cerro, en este cerro donde la 20 de noviembre y todas estas colonias. Sí. Y no se me olvida que cuando yo llegué a esa casa esa noche, nos dieron unas cobijas, comida caliente y estaba la radio. La radio sonando el himno a la alegría, tratando de dar esperanza a tanta gente que nos había ido mal. Y bueno, nosotros como niños en ese momento, bueno, yo era niña, yo no me sentía ahí a que se fuera a acabar el mundo, pero sí sabía que estábamos en problemas, ¿no? Totalmente. Y me acuerdo cómo la radio sonando. No se me olvida de verdad. Y hoy sigue siendo la radio ese medio que en medio de las dificultades, de alguna catástrofe, seguirá siendo el medio que mantiene la comunicación entre las personas. Sí, porque tiene este componente, a veces el internet, justamente en medio de las catástrofes, te cae, se va. Pero la radio está ahí. Así es, entonces me acuerdo mucho. Wow, qué bonita historia, gracias por compartírmela. Y en este inter, ¿qué es lo que, o mejor dicho, cuéntame alguna historia de estos niños que van a la radio a sentirse locutores? ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es su emoción? ¿Cuál es alguna historia que te haya marcado de ellos? Bueno, tengo clara dos. De una niña que llegó invitada para platicar pues de algún tema que a ella le gustaba. Y resulta que pues fue su visita, me parece que únicamente 2 ocasiones porque era el formato del programa. Y a los meses vuelvo a contactar con su mamá y me dice me dice el nombre de la niña, es que ella ahora quiere ser locutora.
Y en ese momento yo me sentí como que con gusto, pero a la vez con responsabilidad y dije, qué fuerte que por haberla invitado, haberle abierto el micrófono, ahora esta niña, por lo menos hasta el momento, soñaba con ser locutora, ¿no? Y me acuerdo de otro niño que llegó a platicarnos de las cebras, me acuerdo. Así como un niño especialista en cebras, ¿no? De esos niños que no sé si veía mucho Nat Geo, Sí. no sé qué pasó, pero él tenía libros y tanta información de las cebras que lo contaba con una naturalidad que me pareció asombroso lo que puedes aprender de un niño que actualmente está expuesto a tanta información, que tienen tanta información, por supuesto, especializada, y que un niño agarra un tema y no lo suelta, ¿no? Él se enfocó en las cebras, y de ahí no lo sacaban, y para él, o sea, se volvió un especialista en cebras y nos fue a compartir todo lo que sabía, y a mí me pareció pues algo muy grato, ¿no? Abrirles el micrófono a los niños y saber que era un espacio en el que iban a ser escuchados, porque usualmente a los niños se les calla, ¿no? No, tú ahorita no, esta es conversación de adultos. No, aquí no hables, ¿vale? O sea, todas esas cosas. Y al revés, en el programa era, ¿no? Pues, o sea, tú cuéntame, ¿qué quieres contarnos? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué te gusta? ¿Qué piensas de esto o de lo otro? Y creo que, pues, por lo menos a mí me hubiera gustado quizá que estos espacios existieran, ¿no? En mi época había uno que otro, pero la verdad es que invitaban pues más a la gente que era de su círculo, ¿no? Totalmente. Y en mi caso no, pues abrimos el espacio a quien quisiera. Ya ni me acuerdo cómo igual conseguíamos a los niños, igual mágicamente aparecían. y, y bueno, sí fue una experiencia muy, muy linda. Qué interesante. Voy a regresar un poquito más a tu formación, pero ahora antes, la prepa, la secundaria. ¿A qué prepa fuiste? ¿A qué secundaria fuiste? Yo fui a la poderosísima secundaria técnica Japón, número 48. No, Eso. Que tiene un buen nombre aquí en Tulancingo, ¿no? Desde aquel entonces. Sí, fíjate que también en aquellos años era considerada la mejor escuela pública del municipio. Y hace poco escuché un poco de la historia de por qué se llamaba Japón. Resulta que el grupo de profesores que participaron en la creación en el establecimiento de esta escuela, pues tuvieron la experiencia o el contacto con gente de Japón y les gustó mucho la disciplina, la cultura de ese país. Y no me sé tampoco la historia con exactitud, pero lo que sé es que se inspiraron en muchos aspectos positivos de la cultura japonesa y por esa razón se llamó así, ¿no? Wow, y ahí en ese periodo que es súper formativo, ¿hay alguna historia que te haya marcado de tus profesores, de la propia escuela, que haya hecho la diferencia en ti? Fíjate que a mí me tocó de director al fundador de la escuela, que era el profesor Salvador Limón Villagómez, que tengo entendido que él es de Guerrero, pero vino acá y junto con un grupo de profesores muy, muy dedicados y con mucha vocación, fundaron esa escuela, no porque no sea de gobierno, sino porque justo los directivos de la SEP deciden que ellos eran los indicados, total que se da, levantan esa escuela y logran una escuela muy, muy destacada en muchas cosas, ¿no? Sacaba todos los premios habidos y por haber, no solo en términos de conocimiento, sino también en arte, en deporte. Y ahí tuve, pues sí, la verdad es que profesores muy, muy memorables, entre ellos el que yo más recuerdo, el profesor Laurentino Flores, que era el de artes y era un profesor de esos profesores de una comunidad indígena que había estudiado en el Meche, ¿no? Que recuerdo que él sacaba su pañuelo y se limpiaba los ojos porque le lloraban, y le lloraban porque él había estudiado a la luz de una lámpara de petróleo. Y toda su formación fue así, y él contaba que así es que había estudiado, pero era de esos maestros que sabía danza, pintura, música, folclore. Tenía una letra espectacular, no recuerdo cómo se llama esta letra,
pero de esas que se hacían en el pizarrón, artística, genial, así como de esas de libros, De caligrafía. sí, una letra impresionante. Era un señor que sabía muchísima cultura de México. Me enseñó a bailar varios bailes típicos, me enseñó pintura. Ese fue mi primer como acercamiento a las artes y yo ahí me di cuenta que me gustaban. Ya después ya Sí. me descompuse, ¿no? Y le fallé al profe, pero a ese profesor no lo olvido porque era un profesor de edad, era un profesor que le había costado mucho estudiar, que le gustaba enseñar y que era verdaderamente un profesor capacitado en todas las disciplinas artísticas que nos dio. Wow, qué impresionante y qué bonito que esas personas a final de cuentas terminan marcando tu vida, ¿no? Cómo te acercan el conocimiento y que creo que eso es lo que forma nuestra personalidad en esas etapas, ¿no? Y ¿sabes qué? Que me tocó que falleciera y entonces llegó la transición con otros maestros también de artes y también me tocó, pues sí, buenos maestros, entre ellos uno de los más conocidos y más multicitados en Tulancingo, que es el profesor Mayén, Roberto Mayén, que daba clases ahí, pero en muchas escuelas también particulares. Y bueno, pero creo que de la secundaria como sí, no, la verdad es que no era muy destacada Ok. en muchas cosas, pero, pero recuerdo con muchísimo cariño a los profesores de artes. Qué bonito, qué bonita experiencia. Y saltando ahora sí que el grado, ¿no? En la prepa. ¿Cómo te fue en la prepa? En la prepa andaba yo con un look bastante existencial, así, siempre fui como despeinada, de jeans. Nunca me había gustado tanto el sentido de la moda y las buenas costumbres, ¿no? Ok. O sea, sí me gustaban las buenas costumbres, pero yo era muy desafanada, o sea, Sí. en muchas cosas y siempre sentía atracción por la filosofía y la psicología y leer y, ¿no? Todas estas cosas. Y ya en la prepa, pues también, la verdad es que la sufrí un poco al inicio. Y ya como por cuarto que me vino un rayo de iluminación y dije, no, me tengo que aplicar. Y ya me acuerdo que en los últimos semestres ya me saqué puro 10, puro 10, puro 10, puro 10. Quién sabe cómo le hacía, pero en el inter del primero a cuarto, la verdad es que yo andaba, pues sí, como que en otro mundo, pensando en todo, para nada centrada en lo que tenía que hacer. Pero ya después, insisto, vino un arrebato de decir, oye, no, o sea, actívate, tienes que hacer algo. Y ya después me fue bastante bien, pero ya no me alcanzó para subir el promedio, Ok. pero me di cuenta que podía, ¿no? O sea, me di cuenta que sí me podía sacar varios dieces y así fue. Oye, qué padre. ¿Y en ese proceso algún profesor que te haya marcado? Me acuerdo de varios. Estaba la maestra Molina, perdón, no es Molina, es Bonilla. Bonilla, que me dio biología. Me acuerdo del profesor y doctor médico que no sé si sea mi pariente o no, pero es el doctor Saúl Rodríguez Ibarra, Ok. que me dio ecología. Y me acuerdo de otro maestro que ahí sí no recuerdo el nombre, pero me dio geografía, hazme favor. Yo me fui a geografía. Geografía. Era optativa, no creo. Era optativa y yo estaba muy feliz porque hablaban de las estrellas y de cómo es un cometa y, o sea, muchas cosas así. Y disfruté mucho de esa materia de geografía, disfruté la de ecología y la de biología. Fíjate que ahora que me han preguntado que si no hubiera estudiado comunicación, ¿qué hubiera estudiado? Creo que yo me hubiera ido por la biología. Eso justamente era la pregunta. ¿Por qué si estudiaste comunicación te fuiste por tantas materias de biología? Pues no sé, siempre me ha gustado mucho este asunto de la naturaleza y si bien no era como con esta tendencia de irme y, por ejemplo, al bosque y todas esas cosas que ahora sí ya hago un poco, no sé, siempre me llamó la atención que las hojitas, que las células, que saber el nombre, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, también ahí en la prepa, obviamente, también tomé la optativa de comunicación, que por supuesto determinó en gran medida lo que estudié. Y ahí tuve de maestra a Eda Padilla, Claro. que también era muy querida,
Mucho, muy querida. Sí, sí, sí. Aparte era muy divertida sus clases. Siempre te reías con ella y te explicaba las cosas. La verdad es que yo también me siento muy, muy agradecido con ella porque creo que, si bien no creo que haya sido el factor, pero sí influyó muchísimo su Ujú. personalidad y su clase en mí. Sí, yo sí la culpo de que por ella empecé a escuchar noticias. ¿Te obligaba? Te Sí. decía que tenías que estudiar, que escuchar la radio y las noticias. No, Aparte también estuvo en Ultra. claro, y yo la escuchaba y me encantaba escucharla porque pues uno conocía a la persona que estaba ahí en el micrófono, ¿sí Y me te explico? emocionaba saber que Ajá. era tu profesora, ¿no? Y yo estaba encantada de saber que ella estaba en las noticias y procuraba sintonizar para escucharla. Cómo no, y aparte era la tarea. Si no era cero, ¿no? Sí, 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 aparte. Dentro de este periodo también, ¿qué es lo más formativo, no? Dices, los profesores y eso, pero a ti como persona, ¿qué te aportó este lugar? La prepa 2. Bueno, pues yo creo que es ahí donde tú, o sea, como estudiante, empiezas a hacerte responsable de tus propias decisiones y por eso es un peligro a veces, ¿no? Porque vienes de un esquema que usualmente en secundaria tienes prefectos, alguien que te diga métete a tu salón, ¿no? Y en la prepa, no sé cómo sea ahora, pero en ese tiempo, pues tú quedabas inscrito y nadie te decía métete a tu salón, métete a tu clase, oye, te toca tal. Nada, o sea, ahí tú te tenías que hacer responsable de tus horarios, de tus actividades y de lo que tuvieras que hacer. Entonces siento que eso fue lo más formativo y lo más complejo porque usualmente, insisto, en las etapas previas, pues tienes siempre vigilancia. Sí, creo que eso es algo muy particular de Prepa 2 que yo personalmente lo agradezco mucho porque, como dices, para mí fue formativo, ¿no? O Ujú, sea, totalmente hacerte responsable. Y en mi caso me hice muy autodidacta porque, si ujú. bien tienes todas las clases muy bien medidas, con muy buenos profesores, pero también te hace muy autodidacta el saber que eres responsable 100% de tu calificación, a final de cuentas. Oye, y me estoy acordando igual otra cosa de prepa, el área de deportes. ¿Qué Ah, tal? sí. Me acuerdo que tuve de profesor de taekwondo porque fui taekwondoín. Ok, Nada más fui a un torneo y me retiré. ok. Pero me acuerdo mucho de este profesor que también ha sacado muchos campeones de taekwondo a nivel estatal, que es Rolando Montes, Totalmente. que resultó que después era el tío de una amiga mía muy querida, pero bueno. Fíjate, también Rolando, si nos ves, un súper saludo. La verdad es que también era de las personas que más admiraba en la prepa y después coincidimos en otros proyectos y la verdad es que hasta la fecha lo aprecio muchísimo. Ah, bueno, pues ahí está. Me acuerdo muy bien de los entrenamientos. Yo de verdad llegó el momento de rigor que sentía que me sabía la garganta a sangre, ¿eh? En el entrenamiento. De verdad. O sea, yo no sé si era yo que era muy débil o el entrenamiento era demasiado exhaustivo, pero entrenamientos muy, muy poderosos, ¿eh? Y la verdad es que el taekwondo también te enseña muchísimas cosas. Te digo que me fui a un torneo, creo que solo llegué a la cinta amarilla o verde, ya no me acuerdo cómo es el orden, pero bueno, total que pasé de la blanca a la que seguía y ya, y me fui a mi torneo, me acuerdo, y ya, me regresé con la victoria, pero ya no quise participar. Dijiste, no más, los golpes no son para mí. No, la verdad es que mi cuerpo no daba para eso, pero la verdad es que sí es una disciplina muy interesante y donde Hidalgo tiene potencias muy, muy, muy grandes en esa disciplina. Totalmente. Gracias por todas esas historias. Y hablando de otro tema, pero también de aquí de Tulancingo, ¿qué te gusta de Tulancingo a ti? ¿Qué es lo más bonito y qué te hace quedarte aquí todavía en toda esta etapa de tu vida? De Tulancingo me gusta la comida, sin duda. Me gusta la posibilidad de salir y estar tranquilo en términos generales, que últimamente sabemos que esas condiciones ya se han modificado, pero bueno, esperemos que logren regularlo de manera oportuna. Y me gusta mucho de Tulancingo que creo que hay talento. Y bueno, me parece que no es que solo haya talento en Tulancingo, yo soy una convencida de que hay talento en cada rincón de la tierra, ¿no? Independientemente de sus condiciones económicas, de tecnología y de tantas cosas, creo en el talento humano en general, ¿no? Pero yo sí creo
que Tulancingo tiene personas muy destacadas en muchas disciplinas, en muchas cosas. Y también creo que Tulancingo es un lugar privilegiado y lo he venido como pensando porque creo que lo que tiene de especial Tulancingo es un punto geográfico que nos favorece en muchos aspectos, en el clima, en la conexión, en la cercanía con la capital, en la tranquilidad, en hasta cierto punto lo compacto que es. ¿No? Hoy la tendencia de las ciudades es a que sean todo cerca, ¿no? Que salgas a la esquina y tengas una tienda, una farmacia, un hospital, todo lo que pudieras llegar a necesitar. Creo que Tulancingo todavía es eso, ¿no? 100%. Ahorita hablaste de la comida. ¿Cuál es tu restaurante favorito aquí? Hijo, tengo muchos, ¿no? Pero, Dime 2. pero yo creo que sí, la cocina de mamá sería mi favorito por muchas razones. Además de la comida, pues tuve el gusto de conocer a la fundadora Lilia Agüed, que considero que fue una de mis grandes amigas. Me llevé una sorpresa muy grata al conocerla. Empezó otra vez como cliente de publicidad. Uh-huh. Y terminamos siendo grandes amigas y tuve el gusto de compartir con ella los últimos años. Tuve un contacto muy cercano y tuve la ventaja, la fortuna de que ella me explicaba los platillos y me decía el nombre, me decía casi cómo aprendió a hacerlo, que su mamá la enseñó, que había un recetario ahí muy querido por la familia. Y la cocina libanesa, pues la conocí por ella. Sí, porque viene de esta tradición de todos los libaneses que llegaron a instalarse a Tulancingo y que nos han dejado mucho. Y que me contaba, y yo estaba fascinada, ella me contó cómo conoció al que fue su marido, me contó cómo llegaron sus papás, me contó que tiene familia o hay muchos libaneses en Huauchinango, en Tuxpan, de cómo estos exiliados del Líbano llegaban a México, ¿no? Y llegaban por Tamaulipas y por Veracruz. Y Tulancingo pues tuvo muchos, bueno, no muchos, pero creo que muy conocidos personajes que tienen esta ascendencia. Sí, de hecho que yo creo que es parte de la base del comercio de Tulancingo. Sí, porque familias. Bueno, ellos llegaron con toda esta, ¿cómo decirle? Esta línea de libaneses que sabían hacer comercio y lo traían en las venas, en la sangre. Y fueron de los primeros que vendieron telas, uniformes, crearon empresas, hicieron tantas cosas, ¿no? Y siguen haciendo. Y siguen, o sea, sí, porque siguen, ¿no? Ahí... Sí, ya terceras, cuartas, quintas generaciones que siguen, pues, brindándole a Tulancingo muchas cosas positivas, yo creo. Sí, y la señora Lilia Agüed, la verdad es que también creo que es una persona que me resulta admirable por su historia personal, por cómo logró consolidar su restaurante y que hoy sus hijos han decidido mantener, porque de alguna forma ahí sigue viva Lilia con su proyecto, con su restaurante. Qué bonito. ¿Cuál es tu platillo favorito ahí en...? Bueno, el plato vegetariano, que es así súper abundante. Solo hay que ir hambriento, si no te vas a regresar con tu charolita. Sí, para llevar. Eso me gusta mucho. Los huevos árabes, qué maravilla. Te dan tu cazuelita, el huevo frito en aceite de oliva, como una especie de pico de gallo y unos, ya se me antojó, unos condimentos. Ya se te hizo con la boca. Unos condimentos bien ricos y el pan pita, ¿no? Para comértelo. Ay, es que el pan pita queda bien con absolutamente todo. Y estoy pensando porque ya se me olvidó el nombre del segundo de mi favorito, pero bueno, ahorita te lo digo. Ok, perfecto, no te preocupes. En lo que te acuerdas, también te has ido de viaje y hay uno en especial que me contabas sobre Colombia. ¿Qué impresión te dejó Colombia? Fíjate que fui a Colombia por un viaje de amigos y allá nos hicieron favor de recibirnos otros amigos que en ese momento no lo eran, pero terminaron siendo. Llegué a una casa de una familia muy particular porque el papá se dedica a vender motos. Ok. Y curiosamente solo tiene hijas, tiene 3 hijas. Bueno, pues las 3 hijas andan en moto y lo curioso es que una de ellas, que es la mayor, es la más bajita de estatura,
pero tú la ves subirse a la moto como si tuviera una estatura como la tuya, Manuel. O sea, Como si nada. no, y bueno, me acuerdo mucho que me recibieron muy amablemente, muy cálidos. Siempre me ha gustado Colombia, el acento que tienen. Siempre me ha parecido lindo, respetuoso. De señora no te bajan. A algunos les indigna, a mí siempre me pareció simpático, ¿no? Sí. Porque le dicen señora hasta a los niños, ¿no? A ver, señora, y tiene 3 años, ¿no? Ok. Pero fue bonito conocer a la gente colombiana. Vi cosas gratas de su cultura. ¿En qué ciudad estuviste? Estuve en Bogotá. Y además fíjate que el viaje lo hice cuando no trabajaba, curiosamente, porque tenía ahí como un ahorro. Claro. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues me voy. ¿No? Aprovechar el tiempo y el recurso. Así es la oportunidad, ¿no? Y ya vi cosas lindas en Bogotá, como el uso de la bicicleta, muy marcado, tienen muchas ciclopistas, conectan la ciudad a través de ello. También la motocicleta es muy usada, pero algo que me gustó es que allá sí está regulada. Allá te pones un casco y el casco trae la placa de manera visible, obviamente tu placa de circulación y tu equipo. O sea, si no llevas eso, da por seguro que te atrapa la policía. Wow, ahí eso sí es control. ¿No? Y me sorprendió. Sí, gratamente. Gratamente, o sea, porque digo, Colombia, lo sabemos, ha tenido problemas de seguridad y de temas muy serios, ¿no? Difíciles que han atravesado, pero nunca me imaginé que tuvieran ese tipo de regulaciones tan marcadas. Y por otro lado, el uso de la bicicleta también, que yo nunca había visto. Lo he visto en Ciudad de México, pero estarás de acuerdo conmigo que en Ciudad de México todavía, si la comparas en proporción, pues Bogotá usan mucho más la bici que en Ciudad de México, ¿no? Seguramente, sí. Entonces eso me gustó mucho. Y otra cosa que noté es que por la misma, pues sí, racha difícil de seguridad que han atravesado por varios años, a las 8 de la noche ya estaban guardados todos. Órale, eso sí está intenso. ¿No? Sobre todo porque es una ciudad bastante grande. Sí, y hasta eso no tuve tanta oportunidad de conocer todos los detalles de Bogotá, pero fue lo que me llevé, ¿no? Lo que percibí. Totalmente. Y fue lindo conocerlos. Y me subí a la moto con miedo, pero sí sobreviví. Eso, aquí te tenemos todavía. Qué padre. No sé si ya te acordaste del restaurante. El segundo. Es que hay muchos, ya no sé, no quiero... El que sea, el que No te quiero- parezca lindo. Al que vas a comer más seguido. No, pues la verdad el típico de los antojitos, ¿no? Que es Mari y Patty, que no tienen tanto, que de hecho están por acá, por La Morena. Ok. Y que acaban de abrir igual ahí sobre Hidalgo. Me gustan bastante los antojitos de ahí. Súper bien. El atole. Eso, súper bien. Y lo hago porque a final de cuentas sí es muy, muy marcado que a la gente le gusta comer en Tulancingo, le gusta comer bien, se come barato y es eso, ¿no? Ir platicando de cuáles son nuestros favoritos e ir conociendo más lugares. ¿Hay algún mensaje que quieras compartir que sea importante para ti que la gente que nos ve lo conozca? Pues simplemente creo que Tulancingo tiene la necesidad urgente de que la gente que es de aquí siga generando prosperidad, que no cedamos los espacios, que no cedamos las canchas públicas, que no cedamos los parques, que nos apropiemos de los espacios, porque si no lo hacemos, la verdad es que la situación de inseguridad nos está ganando la batalla y no hay otra más que organizarnos, algo que nos cuesta mucho, ser buenos vecinos. Y digo nos cuesta porque no es que yo lo sea, ¿no? O sea, pero nos urge ser buenos vecinos. Y ser buen vecino no es saber todo de al lado, ¿no? Ser buen vecino es tener la capacidad, la paciencia de decir, esto está pasando en la colonia, hay que hacer algo. Totalmente. Hay que hacer algo de manera, digamos, grupal como vecinos, pero también hay que solicitar que hagan esto. O sea, son las dos cosas, porque creo que hay muchos que se van a los extremos, o quieren todos solicitarlo, o no lo solicitan de plano,
y tampoco se organizan, ¿no? Creo que eso es un error grande y que estamos perdiendo la conexión entre vecinos precisamente, pues por malas prácticas, ¿no? Porque nos acostumbramos a que ser vecino es saberte el chisme más actual del de la esquina, ¿no? Y eso no es ser vecino en el mejor de los sentidos, ¿no? Y creo que también, ¿sabes? No estoy tan cómoda con el hecho de que le digan tulanchismes a Tulancingo, ¿no? O sea, algunos científicos dicen que chismear, que aparte es una palabra que no me gusta para nada, supuestamente tiene beneficios psicológicos, ¿no? Y que por eso la gente lo hace. Se supone que sí. Pero, supongamos que tiene un beneficio. Bueno, pues usemos la comunicación para contar lo bueno. O sea, órale, que sea tulanchismos, pero que sea de lo bueno. Oye, de pura recomendación, ya fuiste a tal restaurante, ya fuiste a tal dentista, ya fuiste a tal consultor, ya fuiste con tal vendedor de casas. No, vámonos por ahí. Eso es parte de lo que busca Tulancingo.es, ser ese espacio justamente para conocernos más, para hacer comunidad y para justamente descubrir a todas las personas bonitas que hay en Tulancingo, más allá de los problemas que pueda haber actualmente. Eso es lo que busca este espacio, darle voz a todas esas personas que quieren compartir una historia, que tienen una historia para compartir y conocernos más, hacer comunidad justamente. Un libro que a ti te guste, que recomiendes, que digas, híjole, este libro me ha marcado a mí. Fíjate que tengo muchos, pero con el ánimo de que quizá algunos que quisieran escribir se animen y de que tengan una especie de guía. Me sorprendió gratamente un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es una guía para escribir. Y él contó que había sacado esa edición porque sintió cerca el final de su vida y dijo, no, o sea, ¿cómo me voy a llevar las claves de cómo ser escritor? Si bien para muchos no es el gran escritor, para otros sí lo podrá hacer, en fin. Pero de que dejó un libro, guía para poder escribir tu propio libro, me pareció muy bueno y se los recomiendo. Y además tuve el gusto de entrevistar a Carlos Cuauhtémoc igual, en mi época igual de no trabajar. Okay. Me fui a una feria de libro y decidí entrevistarlo. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia de platicar con alguien que ha vendido montones de libros? O sea, lo podremos criticar. Y digo, lo podremos porque a veces yo también lo hago. Pero de que vende, vende. Yo me acuerdo que en la secundaria nos habían pedido como lectura obligada Juventud en Éxtasis. La verdad no pude con él. Yo o sea, reconozco que cerré el libro y dije, ya no quiero saber nada más ni de Carlos Cuauhtémoc ni de su libro. ¿No? Pero después ya a los años te digo, como que lo sondeé mejor y dije, a ver qué tiene, qué hay. Y justo fui a la presentación de ese libro de Carlos Cuauhtémoc, es una guía para escribir, creo que se llama con las mismas siglas de su nombre, es CCS, ¿no? Porque es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Total que hace un juego ahí entre su nombre y la guía para escribir. Es un buen libro ahí, si quieres luego te paso la imagen para que la pongas. Y se los recomiendo, lo leí y créeme que me ayudó mucho para algunos textos que quise crear y se los recomiendo por eso. Súper bien. Ahorita que estabas mencionando a gente que has entrevistado, ¿a qué personas que admiras o que sean famosos has entrevistado en estos años de periodismo? Fíjate que me han tocado más personas, digamos, del ámbito académico, institucional, que es más por ahí donde yo estoy desenvolviéndome actualmente. Pero creo que así como famosillo que ubiquen, Carlos Cuauhtémoc podría decir que es el más famoso y que lo hice por gusto y que ni siquiera fui en plan represento un medio de comunicación, iba yo sola y mi humanidad. Vengo como Ingrid, de ingridibarra.com. Sí, de ingridibarra.es. Sí, ya sabes que tengo obsesión con los dominios.es. Y fui así en calidad casi de ciudadana
Y como sí ubico gente de algunos que dan pases de prensa, la verdad es que sí me hicieron pase de prensa. Y porque tú me ayudaste en su momento a hacer igual algunos sitios en donde escribía. Sí, Y en claro. ese momento escribía yo sola. O sea, yo era la empresa, yo era todo, ¿no? Yo era la editora. Sí. Yo editaba, yo creaba, yo sacaba la imagen, yo hacía la publicación. Y también hice mis pininos ahí con algunos sitios web. Y fue Totalmente. muy divertido. Súper bien, pues Ingrid, de verdad ha sido un ratito bien divertido recordar todas las historias, todo lo que nos compartes y espero que no sea la última vez. Gracias por venir. Sí, es lo que sentí, hablé un buen, ¿no? No, hombre, para nada, es normal y de eso se trata justamente, ¿no? De compartir todo lo que sabes, lo que has experimentado y toda tu carrera, que es una carrera ya, pues, de 2-3 años nada más, pero muy, muy nutrida, yo creo. Sí, la verdad es que me ha ido muy bien, soy muy afortunada, eso lo reconozco y lo agradezco al cielo. Digo, esos son aspectos que creo que nunca deben quedar de fuera, ¿no? El agradecimiento porque al final, si nos vemos, creo que somos afortunados en muchas cosas. Totalmente. Pues gracias por tus mensajes de paz, gracias por tus mensajes de ganar los espacios y por estar aquí. No, gracias a ti, Manu, y qué alegría estar contigo y éxito. Muchas gracias. Pues nos vemos en el siguiente. Vale, Gracias. bye. Acuérdense de suscribirse. Ya estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook. Y únanse a nuestros grupos para que puedan seguir recibiendo todos los capítulos de Tulancingo.es, donde vamos a tener más invitados como Ingrid y todos los que ya están en el canal. Nos vemos en el siguiente. Gracias.